Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, Mateo 16, del 13 en adelante, dice: Tras llegar Jesús a la región de César de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro que eres Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. A esto replicó Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí es donde se le da la autoridad a Pedro, al primer papa, donde le dice Jesús, bueno, está reunido con sus discípulos. Imagínense qué bello, ¿verdad? Qué bellísimo estar Jesucristo, su discípulo. Imagínense nosotros estar con Cristo, qué una cantidad de preguntas le haría, pero esta vez Jesús le preguntó a ellos: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ahí todos dijeron, bueno, uno dice que eres el profeta, otro dice que eres Elías. Ahí todos contestaron, pero cuando Jesús dice, bueno, y ahora, ¿ustedes qué dicen? Ahí todos callaron. Entonces se levantó Simón Pedro y le dijo: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. O sea, hizo la profesión de fe grandiosa, porque recuerden que decir que ese carpintero, hijo de José e hijo de María, decir que era el Mesías era pecado de blasfemia, lo castigaban hasta la muerte. Y sin embargo él se levantó con fuerza y dijo: tú eres el Mesías. Aunque ya Andrés, recuerdan a Andrés en Juan 1:40, cuando le dijo a Andrés, el hermano de Pedro, dijo: hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a Pedro a donde Jesús. El primero que reconoció que era el Mesías entre Pedro y Andrés fue Andrés, pero el que lo dijo y lo confesó: tú eres el Mesías, y se paró y lo gritó de corazón, fue Pedro. Y eso no fue una revelación de escrituras, como por ejemplo le pasó a su hermano Andrés, que por todo lo que las escrituras venían diciendo, él le dijo a Simón: vení conmigo que hemos encontrado al Mesías. Pero no, lo de Pedro no fue ni revelación de escritura ni nada, porque el mismo Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces le dice: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. ¿Se acuerdan en Juan 1:40 cuando le dijo: tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú te llamarás Cefas? Bueno, aquí le está cumpliendo aquello. Pedro debería decir: con razón me cambió el nombre, ahora me lo dijo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ni las puertas del infierno van a poder con ellas, nadie. Ahí Pedro es la cabeza de la iglesia, pero no está la autoridad ahí. La autoridad se le da en el versículo 19 cuando dice: yo a ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Recuerden que el poder de atar y desatar Jesús se lo dio a todos los discípulos, pero al único que le dio las llaves fue a Pedro. Y los hermanos separados en este caso dicen: pero ¿qué quiere decir la llave? La llave en el Antiguo Testamento no hay mención de llaves. Sí, hay una prefigura. Si hacemos una analogía con dos textos, uno de Isaías y el de Mateo, van a ver cómo lo que pasó allá en Isaías era lo que iba a pasar acá en Pedro. Allá en Isaías era la maqueta de lo que se iba a hacer realidad acá en Pedro. Fíjense en Isaías 22 del 21 en adelante. Isaías 22 del 20 en adelante. Aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Giliquías. Le vestiré con tu túnica y le ceñiré tu fajín. Le entregaré tu autoridad y será lo mismo que un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Y pondré en su hombro la llave de la casa de David. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Palabra del Señor. Vamos acá a hacer la analogía con Mateo. Dice Isaías 22, capítulo 22, versículo 20. Dice: aquel día llamaré a mi siervo Eliakim. Llegamos a ese día. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y dice: lo vestiré con tu túnica y los ceñiré con tu fajín. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Allí. Luego dice: le entregaré tu autoridad y será lo mismo que un padre para los habitantes de Jerusalén. ¿Cuál es la nueva Jerusalén? La Jerusalén celestial, la iglesia. Entonces él será un padre para los habitantes de la nueva Jerusalén. Será un papa, porque la palabra papa significa padre. ¿Vieron cómo ya aquí estaba anunciando? Será él un padre para los habitantes de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial. Será un papa, será un padre de la iglesia de Cristo. Para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Y el versículo 22. Pondré en su hombro la llave de la casa de David.
yo a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y dice en Isaías, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. En Mateo dice, yo a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Esto es autoridad. Aquí esta es la prefigura de lo que se cumplió ya con Cristo. Está diciendo que Simón Pedro es el Papa, el nuevo Papa, el Padre de los habitantes de la Jerusalén celestial, de la Iglesia de Cristo. Entonces hoy es el día solemne de él y del apóstol de los gentiles, que es San Pablo, aquel que primero se llamó aborto y después llevó la palabra de Cristo para todos los gentiles. Es hermosa la palabra de Dios. La llave significa autoridad. Recuerden que en el Antiguo Testamento estaba el rey, pero el rey no era el que se encargaba las cosas del reino, sino que su mano derecha, o sea, el primer ministro, lo que vendría a ser hoy en Inglaterra. Vieron que está el rey y la reina, pero no se encargan ellos de la cosa del reino, sino el primer ministro, el presidente es el que se encarga. Bueno, en el Antiguo Testamento pasaba lo mismo. Estaba el rey, pero el que se encargaba de las cosas del reino era el primer ministro y le daba la llave. Entonces el primer ministro tenía la llave de la ciudad y era el que se encargaba de todo lo que pasaba dentro de la ciudad. Bueno, en este caso también Cristo es el rey de la iglesia, de su casa, pero como está en el cielo, le dio las llaves a Pedro y le dijo, tú te encargarás de mi casa, de mi reino, mientras yo no estoy. Por eso también, cuando están todos durmiendo los discípulos, ¿se acuerdan que Jesús estaba en Getsemaní? Y volvió y los halló a todos durmiendo. Pero le dijo a Pedro, ¿con que no habéis permanecido 1 hora despiertos conmigo? ¿Por qué le dijo solo a Pedro y no se lo dijo a todos? Porque, hey, tú eres el ministro, tú eres el de la llave, tú eres mi mano derecha, tú eres mi segundo al mando, tú eres el pastor de mi rebaño, como le dijo en Juan 10, que le dice, apacienta mis ovejas. Y como le dijo también, cuando le dijo, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos a todos como al trigo, pero yo he orado por ti, le dijo, solo por ti, Pedro, porque tú eres el Papa, porque tú eres el que va a tener la llave, porque tú eres el pastor de mi iglesia, porque tú eres el Padre de la Nueva Jerusalén, tú eres el que tiene la llave, la autoridad de mi reino, tú eres el segundo al mando. Y las mismas escrituras emanan porque el nombre más nombrado de los apóstoles en el Nuevo Testamento es el de Pedro. Primero, el más nombrado en el Nuevo Testamento es Jesús y el segundo es Pedro, su mano derecha. Palabra del Señor. Así que en este día queremos que todos los católicos estamos festejando la solemnidad de San Pedro y San Pablo. 2 pilares importantes de la iglesia, que es la columna y el fundamento de la verdad. Que Dios lo bendiga. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. En nombre de Patris, Filii, Spiritus Sancti, que era en el principio, et nunc et semper, et saecula saeculorum. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y compartan.